por esta casa por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Declara tu fe. Declara que Él sirve. Declara tu amor al Rey. Declara tu nacionalidad eterna. En Cristo Jesús. El nombre de Dios es santo. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán, sí. Voy de camino, gloria, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Es difícil llegar. Dios es grande y maravilloso. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo, este nuevo tiempo de puertas y bendiciones de la cosecha que el Señor dijo. Necesito obreros, que mi cosecha está lista. La cosecha del Señor es de que el remanente entrará a sus verdes prados y a sus dulces aguas de reposo. Amén. Damos gracias al Señor. Te habla tu pastora y profeta Liliana Leonor, Alisa Salamanca. Hoy el Señor me regaló una palabra muy hermosa y es que tenemos que
saber qué somos para Dios. ¿Quiénes somos? Somos sus hijos y pertenecemos al reino universal, sus príncipes y princesas, donde nos sentamos mesas aderezadas de su palabra eterna, llenas de las bendiciones para poseer nuestra heredad. Esos son reyes y sacerdotes de Dios Altísimo. ¿Sabes? Hay una palabra que el Señor me regala que dice, Salmo 114, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y la fuente de aguas largas. Y eso fue lo que dijo el Señor. Toma de esta agua, porque ahora seremos bautizados en el Espíritu Santo y fuego de Dios. Amén. Hoy estamos aquí para hacer una acción de gracias por este tiempo, por el camino del Señor nos ha traído para probarnos, para que nunca se nos olvide y acordemos que siempre ha sido Dios el que nos ha traído, que nos ha mantenido y ha sobrado en su heredad, ha sobrado. Nos ha dado tanto en el desierto que nos ha sobrado, nos hemos saciado de su voz y su paz para ser manantiales de bendición a muchos aquí en la tierra donde Dios nos estableció. Yo te quiero en Isaías capítulo 58, amén, que el Señor nos habla lo que Él demanda de nosotros. El Señor siempre nos dice en Deuteronomio, por todo lugar, ¿qué demanda de nosotros? Porque Él conoce nuestro corazón. Él lo hizo. Él lo hizo y dijo, antes de yo que tú vayas a hacer aquello, yo espero que tú cambies tu corazón. Por eso el Señor deja sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, porque nos conoce. No están esas leyes ahí, porque los demás leyes no van a desobedecer a leyes. Pero como hijos, creyendo que como hijos tenemos derecho a todo, tenemos derecho como hijos a todo, pero siendo verdaderos hijos, haciendo frutos de arrepentimiento. Amén. Hoy dice el Señor que tú en su presencia, dice el versículo, capítulo de Isaías 58, versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y dice entonces que todas estas leyes están ahí, porque todo el universo y toda la creación tiene leyes y la cumple. Aún la tierra gira alrededor de sol cumpliendo una ley divina, pero es obediente. Y eso es lo que demanda en nosotros, Señor, obediencia. Tenemos fe y en esa fe obedecemos, en la fe que Él tiene en nosotros como hijos. Nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que devolver la confianza de un padre. No podemos traicionar a un padre ahora, a un esposo en Cristo Jesús. Somos una tierra amada y desposada, una tierra donde abunda el amor, su gracia, su favor, y cada semilla que Él plante crece para dar sombra a todos. Así es la fe de Dios en nosotros. Amén. Y dice entonces que cuando nosotros lo hacemos a Él su delicia, el versículo capítulo 13, dice que hacer su voluntad, dice que hacer reposo en Dios, pero también el reposo habla de una paz. Amén. Cuando hacemos el día del Señor, todos los días, un día santo. Cuando santificamos su nombre, cuando le amamos, cuando hacemos de Él un deleite y cuando sacamos un día establecido por Él. Todos los días están establecidos, pero hay uno que Él estableció perpetuamente. Pero también el Señor no solamente quiere que tú hables de fechas, de lunas, de fiestas. Él quiere que hables de su amor, a donde tú envíes y declares tu nacionalidad como Él. Por eso dice lo que somos aquí. Y todo eso cuando hacemos al Señor nuestra delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer de la heredad de Jacob tu padre,
por la boca de Jehová que ha hablado. Dice que no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Jehová que sale de los dichos de su boca de Jehová. De eso mantuvo un pueblo en el desierto. Toda promesa es refinada. Toda promesa para ser establecida tiene que ser lavada y limpia. Y hay una palabra que el Señor me da. Iba a colocar acá un texto. Y el Señor me regala una palabra. Y es que hay que agradar a Dios. Hay que agradar a Dios. Amén. Amén. Pero dice aquí en Pedro capítulo 3 que abrí, dice que me llamó la atención. Y dice que el capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 3, dice el día del Señor, ¿verdad? Amén. Y dice que nos exhorta a un limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, o sea, que los profetas y por medio también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dado por vuestros apóstoles. O sea, que todo lo que está aquí dado, desde el principio hasta el fin, es para que tú y yo establecemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente y en todas nuestras fuerzas, para que siendo nuestra totalidad de Él, podamos cumplir su palabra. Amén. Pero dice que sabiendo primero esto, que en vuestros postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Dicen, ¿dónde está tu Dios? Hermano, podemos ver en el Salmo 105 y mostrarle dónde está nuestro Dios. Que en Cristo Jesús podemos decir dónde está nuestro Dios, que nos rescató, nos robó de la boca del león, de la boca del oso, del lobo, y nos trajo a la presencia a predicar su palabra, a cumplir el primer mandamiento en Cristo Jesús, que es una ordenanza eterna del cielo del Padre por medio de Cristo Jesús, que le dio autoridad, le dio potestad sobre todo lo que existe y nos dio a nosotros de ese poder, pero no para complacer ni agradar a hombre, sino para salvación de las almas, porque las almas son de Dios. Amén. Dice que se están diciendo, oh, tanto tiempo está pasado, pero es que es un día de Dios. Para el hombre es mucho tiempo, pero es un día de Dios, porque es la eternidad. Dios se mueve, Dios desde el principio, Dios decreta y dice, todos nuestros caminos están dichos aquí. Y todo aquí, estos caminos manifiestan nuestro corazón. Por eso es que el Señor dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Entonces dice lo que está pasando, y cuando lo abrí para colocar en un texto, tiene que ver con lo que el Señor me había dado la palabra. Dice, esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Lo lavó la tierra, como un día nos lavó a nosotros, como un día lavó esta tierra con el don de su Santo Espíritu para glorificar su santo nombre. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El amor de Dios es eterno. El Señor no retarda su promesa, si alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabes, Él conoce conoce nuestro corazón antes de entregarnos la bendición. Muchas veces entrega bendición y dice, acuérdate quién te la dio. Deuteronomio 8 es claro. Pasaste por procesos y por cosas difíciles, pero te amé, pues te hice mía, te desposé, te hice mi delicia. Pero acuérdate cuando estés saciado, quién te dio el poder de hacerlo. Y muchas veces, hermanos, Dios nos da bendiciones y nos vamos al mundo de entregar las posesiones de Dios. El mundo no ama lo de Dios y te despoja y nos despoja. Entonces, su misericordia eterna, cuando tú vuelves tus ojos a tu Creador y a tu Hacedor,
donde tu alma será llena y tu espíritu de su presencia. Te sujetas y te coloca anillo y te llama esposa mía, porque Él dice que Él es nuestro esposo, Isaías 54. Amén. Él no ve lo que nos ve el mundo, Él no ve como Él nos ve. Te quiero hablar cómo nos ve Dios a nosotros. El Señor dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Tú sabes que es profundo. Cuando Juan comenzaba a decir arrepentido, víboras. Donde tú no tienes a Dios, era una víbora, un ante de mal. La maldad habita en nosotros cuando tenemos a Jesús en el corazón, aunque digamos que somos buenos. Dios conoce el corazón. Dice el Señor, dice el Deuteronomio, que nos pasó por vías de serpiente y de alacranes en el desierto para probarnos. Pero Él sobre glorificarse sobre todas esas cosas para ponernos al frente de la promesa. Derribó enemigos en nuestras tierras, en nuestra tierra, aquello que no dejaba de ser posesión completa de Dios, hasta que después nos entregamos para que procediéramos a arrepentimiento. Juan dijo, arrepiéntanse. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Nosotros tenemos que llamar al pueblo al arrepentimiento. Porque entonces, reconociendo que aunque somos un pueblo de Dios, no estamos como Dios quiere que estemos. Arrepentirnos es decir, Señor, yo he hecho esto, te he tratado de agradar, pero en mis fuerzas. Señor, que no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Yo quiero, Señor, poseer, pero que tú poseer mi bendición, pero conquistada primero en mi totalidad de ti. Que tú me conquistes de tal forma que cuando tú me des mi viña, yo esté totalmente entregada a ti. Para que ninguno pueda hacer torcer mi corazón, sino que tenga mis ojos puestos en ti. Eso es lo que es el arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí hay física, química, matemática. En este versículo 10 está toda la inteligencia humana plasmada en un versículo de la sabiduría eterna. Nos dice de qué está formado, estruendos y elementos. Amén. Dice que pasarán con gran estruendo, vendrá un Big Bang espiritual. Por eso el hombre no puede decir nada de lo que Dios no haya hecho. El hombre está analizando lo que Dios hizo. Una inteligencia en las manos del hombre que estaba como Babel, con mantos de confusión para los hijos de Dios. Y Dios, cuando te quita el manto de confusión, entonces tus ojos se abren y dirás, Padre, perdóname, tú que hiciste los cielos y la tierra. ¿Dónde estaba yo metido? ¿Dónde estaba yo? Estaba en mantos de confusión como un martillo. Restaura mi vista, Señor. Que mis oídos oigan como tu voz, Señor. Y que solo tu voz sea mi Señor. Porque con este aceite que tengo, Señor, es suficiente. Con este aceite que tiene esta casa es suficiente. Y entonces, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, así que quien que ama su tienda, que es el cuerpo donde Dios tiene, que Dios hizo, será deshecho. Y dice que nosotros, aunque hagamos riquezas aquí, esta tienda se queda. Pero Dios, tenemos que cultivar tesoros en el cielo. Esa es nuestra cosecha. Pero aquí vamos a ver también las bendiciones de Dios, tierra de Jehová de los vivientes, porque esta tierra la ganó Cristo para nosotros. Amén. Para saber vivir y hablar de nuestro reino. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. Pero nosotros, mira hermano, tú sabes que en ese tiempo del gran día del Señor, los cielos enviarán fuego.
Fuego puede ser como un cometa, una piedra, como dice el Señor. Enviaría y quemaría los reinos que eran de polvo y hierro, y quebrantaría los reinos del mundo, y venían, y serían deshechos. Como decís, la barca del tiempo no se puede decir. Cada vez que Dios trae un tiempo profético y mueve un gusto, y ese gusto es obediente, condena al mundo. Amén. Pero nosotros esperamos en sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de esta cosa, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué quiere decir? Que si dice que el Señor todo lo que está haciendo es por sus escogidos. Dios tiene un remanente y te da dando oportunidad a todos. Pero cuando el último de los que creyó a Cristo entra en esa barca, en esa arca, entonces, hermano, la salvación es para los que obedecen, para los que creen. Como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está hablando de personas, hermano. Por eso este ministerio le dice a la gente, yo doy una receta, paso por cada uno, dame un lápiz, lee la Biblia, toma, cómprate una Biblia, si no llevo, cómprate una Biblia. Segundo, toma este versículo y arranca, porque esta es la receta tuya que tú necesitas. Lee la Biblia, métete y ve a la iglesia y se puede sentarte atrás a escuchar. No porque quiera estar delante, sino para que sea preparado y el Señor lo vaya avanzando. Para que hagas un altar en tu casa. Esa es mi receta para todo el mundo, porque es la mía. Yo no puedo decir a alguien que haga algo que yo no he hecho, que no me haya sanado y no me ha salvado. A mí no me ha salvado pastor. A mí no me ha salvado hombre, a mí me salvó Dios, porque el hombre príncipe, su aliento cae en la tierra y te dice, te voy a hacer, no, pero sí bendice tu iglesia, bendice tu congregación, pero ama a Dios primero. ¿Por qué? Porque dice aquí que tú y yo tenemos que estar como los de Berea, con el ojo puesto en las escrituras, que aunque pasó Pablo, Berea le dijo, espérate Pablo, a nosotros nos enseñaron cuál era. Dice que están escritos ahí como los hijos, amén, de Dios, que leían las escrituras, y así es que nos quiere encontrar el Señor. Aún a Pablo le leían lo que decía, no para confrontarlo, sino para ellos estar en paz consigo mismo. Amén, amén. Entonces dice así vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por eso digo que no pongas tu confianza en hombre. El pastor está para dirigir. El apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el misionero, todos son misioneros, ¿no? Bueno, los 5 ministerios dispuestos al reino. Pero David lo dijo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no miró ejército, ni lanza, ni armamento, digamos que este tiempo es un armamento mundial. Él dijo que no hay nada contra el ejército de Dios, porque todos los ejércitos están sujetos a Dios. Y hoy te confesaré en la gran congregación de los santos. No en la iglesia que dice el hombre, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Pero para ser iglesia tenemos que estar sellados de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Todos los hombres que están en la iglesia, la palabra de Dios. Esta es una palabra santa, divina. Amén. Que no podemos hacer ni tocarla, ni lanzarla por allá, ni maltratarla, porque pereceremos. Amén. Y dice, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y desde el día de la eternidad. Amén. Mira cómo habla Pedro. Dice que a Pablo le dieron dadas unos misterios tremendos. Amén. Por eso Pablo dice, dijo, pues voy a seguir predicando, si ya yo sé para dónde voy, mi reino, yo estoy aquí en la tierra, pero estoy tan enamorado mi corazón de lo que he visto, que en cada epístola de Pablo tienen misterios para que tú y yo entremos a los tesoros guardados.
no nos lugares donde sí, nuestros pastores, esas personas hermosas que Dios ha puesto en los caminos, es para enseñarnos a buscar al Señor. Pero bendigámoslos a todos a ellos, porque son hombres ungidos de Dios y probados por Dios. Pero tú también eres hombre ungido y llamado a ser y probado y ser llamado para hacer la obra de Dios. Todos estamos aptos. Desde que Cristo cambió nuestra historia y la redención, Cristo nos dio la victoria en la cruz y dio y resucitó la obra de Dios aquí en la tierra, que Dios estamos llamados a ser manantiales de vida para otros. Amén. Y entonces miraba yo esto acá y yo quiero hablarte a ti lo que dice Ezequiel 16. Porque Dios conoce nuestro corazón. Nada le es oculto. O sea que aquellos que dicen, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios hizo el reino, los cielos y la tierra. Amén, gracias, Padre. Amén. Hay que perdonar. Hay que perdonar porque ellos no saben lo que hacen. Y si ellos continúan ofendiendo y siguen haciendo la obra de maldad, ellos tienen que hablar con Dios. Dios le habló a Labán, no te metas. A Pablo le habló Jesús, no te metas con mi ministerio. Amén. Déjale todo a Dios, pero tú sigue tu ministerio, como le dijo Pablo a Timoteo, predica. Tú continúa tu ministerio, predica. Hay una palabra en Ezequiel 16 que ¿cómo nos ve Dios? Somos príncipes, reino del cielo. Pero hay una parte que cómo nos encuentra Dios. Y eso es lo que ve Jesús en nosotros. Y yo esta invitación te quiero hacer. Que hoy recibas a nuestro Señor Jesucristo. No porque yo te diga, haya palabra, te quiera asustar. No, yo te quiero decir que tienes corona, tienes vestidura y que eres amado. Pero cuando te sales de la presencia de Dios, eres como ese hijo pródigo. Arrastrado entre cedos, comiendo comidas que no convienen. Pero cuando tienes al Señor, el Señor te ama. Oh Señor, gracias. Amén. Entonces dice aquí, el Señor habla de una infidelidad. ¿Y cómo nos encontró siendo cómo somos para el Señor cuando tenemos al Señor? Infieles. Porque el Señor nos llama. Y no cómo nos ve, cómo nos encuentra. Y entonces aquí hace en Ezequiel 16, versículo 1, vino a mí, dice, infidelidad de Jerusalén. No todo el mundo habita en Jerusalén. Para habitar en Jerusalén, en el monte santo de Dios, hay que estar santificado. Por eso son los escogidos. Amén. Y dice aquí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Por eso yo tengo que limpiarla. Dice que era, ¿qué? Pecadora. Era una nación entre naciones que no era perfecta. Y en cuanto a tu nacimiento, dice hermano, le habla en el capítulo del origen, pero le habla luego en el capítulo del versículo 3 sobre su nacimiento. El día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni huiste envuelta con fajas. Habla de un nacimiento cuando dice cuando una mujer pare. Él dice que él la parió, pero no cortó el cordón umbilical, que estamos conectados cuando nos llama, cuando Él nos parió. Él no cortó su cordón de nosotros, que somos ADN de Él. No hubo que se compadecía, dice que ni salada, no hubo nada, no tenía nada. Él de su nacimiento nació sin nada. Era la más humilde de todas. Dios nos recuerda eso. Por eso el Señor se arrepiente. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto. Nadie en su desierto no tuvo amigos, no tuvo ayuda, no tuvo nada. Era sola y abandonada en un campo donde no estaba ni al camino, estaba en un campo metida. Amén. Y dice, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ese era el pueblo de Dios. Y eso éramos tú y yo, como éramos. Y yo pasé junto a ti. 1, 6. Él pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba cuando pasaba Jesús por las ciudades? ¿Qué pasaba? Gente abandonada en los campos, en los lugares, gente empobrecida, gente ciega. Pero llegó la luz. Cuando el Señor pasa en nosotros, pasa su luz.
y nos hace ver nuestra condición. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Estando en la sangre humana, estando en estado de perdición, no aborrecida, abominable aún para el mundo, el Señor dijo, estabas en tus sangres, te dije, vive. Te dije cuando estabas en tu sangre, vive 2 veces. Él es vida, nos dio vida. Solo en Él tenemos vida. Un pueblo abandonado en el campo no era nada, no éramos nada sin Él, hasta que nos encontró. Entonces dice, después que nos dio vida como ese ejército que estaba como los huesos secos, te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste, te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Todo ese proceso de Dios, de la sanidad, de la limpieza del alma. Entonces cuando Él la vio, la tocó, pasó a nuestro lado, Él nos tomó y nos amó así. Él no puso condición a su amor por ti y por mí. Él nos amó. Entre todas las naciones, en todo lo que había, Él nos amó a nosotros. Por eso dice el Señor, aquel que cree será salvo. Ay, mira, porque tenemos sangre de realeza, sangre universal. Amén. Pero estabas descubierta. Y pasé yo otra vez. En la segunda parte, la segunda vez. La primera vez estábamos desnudos y descubiertos. Pero la segunda vez que pasó, te miré y dice, junto a ti, Él está siempre al lado nuestro. Él está siempre con nosotros. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré. Amén. La primera vez se la vio, pasó, estaba llena, pero estaba sucia, pero la segunda vez la miró. La miró y aquí que en tu tiempo eran tiempos de amores. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Se había enamorado de su pueblo. Como un día pasó, Jesús te miró y me miró a mí y se enamoró. Y nos puso un manto de amores. Y entonces entramos en el Cairo de Dios, porque el tiempo de amores es el Cairo de Dios. Y entró entonces el hacer un proceso de amor, porque a veces las personas miran y tengo el manto, mira el libro de Ruth, es claro que aunque Ruth entró y tenía manto, ella tenía que pasar y aprender a espigar y luego empezar a hacer obras de amor y luego ser amada por el Rey. Amén. Y dice aquí en el nombre de Jesús, amén. Y era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor, y fuiste mío. ¿Estás viendo que estamos desposados? Dime qué esposo no es celoso con su esposa. ¿Qué esposo ama la infidelidad? Dios no ama la infidelidad. Porque dice cómo cuando estábamos con Él había cosas perversas en nuestros corazones. Hasta que un día pasó junto a nosotros y tuvo compasión. Y entonces dijo, vive, vive. Y la sangre de Jesucristo es lo que hace. Cuando Él derramó en la cruz su sangre, la sangre real, es un pacto renovado con nosotros, al que cree, al que le recibe. Amén. Por eso Jesús está sobre todo. Y dice, y fuiste mía. Nos amó, se enamoró, nos vistió como su reina, nos amó como pueblo amado, bendito de Él. Te lavé luego, mira. Aún así ya lavó con agua y lavé tus sangres. Versículo 9. Te lavé con aguas y lavé tus sangres, de encima de ti te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Así es nuestra vestidura espiritual. Josué en Zacarías habla de Josué, pasó lo mismo. Pero dice el Señor siempre que después que te lave no peques más. ¿Por qué? Porque mira todo lo que dice el Señor. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti. La perversidad, la fornicación, todos los pecados fueron lavados y lo encontró y la vistió.
La vistió de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Esas son nuestras vestiduras. El mundo oscuro la ve. Por eso es que te atacan, porque no la tienen. Porque fuiste lavado a precio de sangre real. Y cuando el mundo ve tus vestiduras, las quieren arrancar. ¿No te acuerdas de José? No quieren que tenga esos mantos. Quieren llevarlo a camino de perdición. Porque no tienen esa gloria. Y dice, te puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino. Salmo 45 completo, leámoslo. Y tu vestido era de fino lino, y de seda y bordado comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. ¿De quién es la hermosura? Tuya, mía. Cuando el Señor nos llama, Él restituye todo en nosotros, nos da vestiduras de salvación. Entonces no podemos volver atrás. Es mejor no haberlo conocido. Y esto viene porque después que Dios hermoseó a un pueblo, le dio todas las bendiciones. Todo el tiempo dice, no vayas a esos pueblos. No vuelvas atrás. Después que tuvo toda la riqueza, ¿sabes dónde se fue? A decirle a todo el pueblo. Hay gente que Dios las llama, hay gente que Dios las lava, hay personas que Dios limpia y se vuelven a sus mugres tiempos. Abandonan a Dios porque quieren mostrarle al mundo como el hijo pródigo la heredad. Y el mundo se la hace nada. Y si te continúas leyendo Ezequiel, esto se lo recuerda a Dios. Cómo estamos vestidos tú y yo, pero esto se lo quita el mundo. Y cuando salimos de la cobertura del rey, somos peor que Sodoma y Gomorra. Pero hay un tiempo en Cristo Jesús que Dios se acordó de nosotros y que ese manto está ahora dispuesto para ti si te conviertes, te arrepientes. Dice que el Señor pasó tantas cosas y fueron quemados y arrastrados. Acuérdense que azufre y fuego le cayó a Sodoma. O sea, Dios mandar un juicio no le cuesta nada. Amén. Entonces dice que hizo tantas cosas después que se salió, pero Dios dijo, pero hay una cosa, que el pacto de Dios. Cuando tú te vuelves de tu camino, Noemi se fue a Moab. ¿Qué hacía Noemi en Moab? Bueno, pero trajo una hermosa mujer, se llama Ruth. Un vientre que no parió en Moab, no parió para el mundo, pero parió para Cristo. Creó linaje. Amén. Esa es la conversión verdadera y arrepentimiento. Antes dice que tú y yo no podemos ser convertidos en nuestras riquezas, no pueden ser echadas a los cerdos, porque ellos se comerán y las harán y las destruirán y no les dará nada. Amén. 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 Pero Él es Dios del pacto. Y como dicen, sus misericordias están hoy porque Cristo Jesús aquí hoy. Y yo hoy te quiero decir, dice, antes yo tendré más, dice, pero me ha dicho Jehová el Señor, estamos en Ezequiel capítulo 16, versículo 59. Haré yo contigo como hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. El pueblo, mira hermano, el pacto en Cristo Jesús está renovado porque el pueblo de Dios lo invalidó. Cuando tú invalidas una relación con Dios, yo lo hice un plan. Pero Él se acordó de mí cuando yo clamé a Él. Y Él me restituyó, me restauró y me amó. Y me volvió sus adornos. Amén. Y me devolvió todo cuanto yo había perdido. Amén. Cuando tú te vas al mundo, pierdes la dignidad de Él. Porque tú eres rey y sacerdote. Ellos no van a entenderlo. No insistas. Porque no son de Dios. Pero dice aquí, pero así me ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Había un matrimonio y el pueblo lo abandonó, pero Él no es igual a nosotros. Amén. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Lo estableció, un pacto eterno, hermano. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hija, mas tú
mas no por tu pacto. Dios tiene un pueblo, Dios tiene algo, pero no por el pacto, ni porque tú y yo seamos fieles, sino porque Él tiene un pacto eterno. Él dio su palabra. Y aunque tú parezca que la semilla se está acabando, con una semilla Dios hace un ejército nuevo, hace un pueblo nuevo, con una semilla, con un remanente. Amén. Sino que por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abraces la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Señor. Es un tiempo de eso. Ese es el tiempo de la gracia. Ese éramos nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Él le acordó quiénes éramos, es lo cuando el Señor nos recuerda quiénes somos para Él. Tú y yo, dice Pedro, vamos a buscarlo, que tú y yo, capítulo 2, versículo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que tú y yo somos un linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes del Señor. Ay, se lo recuerda el Señor. Y cuando tú recibes a Jesús, eso es lo que nos recuerda el Señor, que aunque estábamos sucios, Él lavó nuestros pecados. Cuando entramos y nos bautizamos, dejamos ese pasado atrás. No queriendo engañar a Dios, no lo podemos engañar porque Él conoce nuestro corazón. Aún hay un escrito que en el cielo, hay un escrito que dice Liliana Leonor de Salamanca, Shiva Shot, Liliana Leonor. Y habla de mí. Dice que Él estaba junto a ella. Él está junto a mí viéndome predicar. Y yo le digo, te amo, como dice David en el Salmo 8. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confío? Eres el cuerno de mi salvación. Y así habla. Lo que pasa es que se nos olvida hablar la lengua de Canaán, la tierra de nuestra bendición. ¿Por qué? ¿Por qué pereció Saúl? ¿Por qué pereció un pueblo con Saúl? Porque ese pueblo que pidió a Saúl quería reyes y no quería a Dios en el rey en su corazón. Por eso perecieron reinos. Pero está buscando una iglesia que le ame en espíritu y verdad. Él no quiere que tú solamente estés buscando, porque ya tenemos, dice que el manto que tenemos es rico. El mundo con tus ojos no lo van a ver, pero cuando tu manto entra en la oscuridad, todo eso se aparta de la oscuridad. ¿Por qué? Porque tu manto espiritual está lleno de gloria. Por eso el mundo te aborrece. Pero tú no puedes llegar a complacerlos ni a agradarlos a Él. Agrada a Dios. Amén. Amén. Y dice aquí, en el Salmo 119, versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas empero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre del humo, pero no olvidado de tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Esta persona está hablando de que ha pasado desiertos y han pasado situaciones como el pueblo de Dios, pero que mantiene su fe y se aguarda en la palabra que les pueda dar. La ha sostenido y la tiene en la mano, en su corazón, en su mente, en todo su ser, porque la palabra de Dios es fiel. Amén. Entonces yo quiero hablarte ahorita de una historia que todo el mundo lee y tiene que ver con todo lo que te he hablado. La historia de Esther. Demos la gloria a Dios. Amén. Había un pueblo que había sido invitado a retornar. Ahora sí te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Elisa Salamanca. Iglesia de un diseño de Dios, Iglesia Jesucristo el Ancla, el Shema en tierra de Yeshiva Beula. Y había un pueblo, se estaba preparando antes de que algo pase. Ya Dios ha metido su reino adentro. Dios antes con Isaías lo dijo, con Jeremías lo dijo y todo el tiempo estuvo viendo antes que aparecieran cosas, pero ya Dios había adelantado un tiempo. Dios abre puertas antes.
para bendecir a su pueblo. Y Dios prepara a uno para sentarlo en cortes reales de maldad. Y Dios comienza a derribar esas cortes para que su palabra y su reino lo penetren. Te das cuenta cómo fue Daniel, cómo fue con José. Y Esther también habla de esto. Amén. Vamos al capítulo 2 de Esther. Que cuando Esther es proclamada reina. Todo lo que te he leído tiene que ver con este capítulo 2. Amén. El libro de Esther se desarrolla en un tiempo decisivo de un pueblo de Dios. Cuando muchos judíos no regresaron al exilio, el rey Ciro declaró una ley y hay un remanente que decide no volverse. ¿Por qué no conocieron? No conocían porque ellos se criaron ahí en Babilonia, en el reino persa. Ellos no sabían ni conocían, Babilonia no existía, era el reino persa, medo-persa, y ellos no sabían. Entonces, unos se quedaron. Pero hermano, tú eres hijo de Dios, donde sea, esa sangre celestial se reconoce, porque tú eres propiedad y yo de Dios. Y sin embargo, había un remanente que se quedó. Y ese unos regresaron al exilio a habitar y permanecieron en tierras extranjeras. Así que ese remanente fue sometido a una gran prueba de fe. Ese pueblo que estaba allí con Mardoqueo y Esther fueron sometidos a una gran prueba de fe. Amén. En medio del silencio aparente y decretos humanos adversos, Dios no abandona a su pueblo. Por el contrario, ya tenía preparado y tendrá siempre un remanente fiel. Amén. Dios puso a Mardoqueo y Esther mucho antes de que el peligro se manifestara. Y tú y yo estamos aquí en Cristo Jesús predicando y siendo remanente fiel, preparando lugares y territorios para el remanente de Dios. Porque somos un remanente santo. Y dice que entonces viene dejar un trono, un puesto por decreto, habían sido enviadas a buscar el capítulo 1, no te voy a hablar del capítulo 1, te voy a hablar del capítulo 2, que dice que en todo el edicto hay una búsqueda de una reina para el rey, y buscan según Josefo, Flavio Josefo, un historiador, aquí no está, pero dice que fueron escogidas 400 mujeres, y con 399 y Esther, porque Esther no estaba en competencia, habían 400. Amén. Y dice que había un decreto, y se da un decreto para que el rey, la reina que se siente y todas las esposas del reino obedezcan. Acuérdate cómo era Suero y todo, cómo estaba el reino de Suero. Te invito a leer este libro, no para ver que tú eres reina y tienes corona, es para salvación. Amén, porque sí tenemos corona para salvación. Y dice entonces pero un decreto que esta palabra agradó a los ojos del rey y los príncipes. Entonces buscaban a alguien que será agradable a los ojos del rey. Y Dios, hermano, ya había hecho el negocio. Acuérdate que Isaías ya había sido escrito, profetizado, todo. Amén. Y dice que pasadas estas cosas, de esa tribulación que pasó en el reino, porque fue dejar una silla, y Dios había preparado una reina para esa silla. Y nadie iba a entrar más porque Dios había decidido intervenir. Aquí no se habla, pero la mano de Dios estaba aquí. Está y también está aquí. Amén. Y entonces dice que mandaron a buscar vírgenes por todo el territorio, saquearon casas y hogares, sacaron jovencitas de sus lugares. Amén. Llevaron a pruebas muchas jóvenes, sacarlas de sus entornos y iban para el palacio. Tenían que ser hermosas. Amén. Las llevaron a la residencia real, a las casas de las mujeres, al cuidado de Hagai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le diesen de sus atavíos. O sea, le quitaron las ropas de su casa y le pusieron las vestiduras reales de conforme al agrado del rey. Amén. Y dice que en esa residencia real había un hombre que había sido llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Acuérdate que también cuando hablamos de la tribu de Benjamín, Cis también está ahí. Amén. El cual había sido transportado de Jerusalén con cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea que esta historia dice que a un Mardoqueo fueron transportados y llevados allá. Y que entonces allí ellos crían a Asa, que es Esther. Y esta joven era de hermoso parecer. Cuando su padre y su madre mueren, Mardoqueo la adopta como hija. Amén. O sea que era prima, pero también la adoptó como hija.
Y que entonces cuando este mandamiento y decreto se da en ese reino, a ella se la llevan también, al cuidado de la guarda de las mujeres. Pero dice algo, que desde que entró como José, entró al propósito. Ella, aunque estaba en una situación y estaba en un desierto de ella porque no estaba en su casa, desde ese momento Dios comenzó a ministrar presencia, misericordia, favor y su gracia en ella. Y la doncella agradó a sus ojos y dio gracia delante de él. Eso fue Dios. Por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y también lo dio a 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. No la puso entre las mujeres. Desde ese momento Dios comenzó a hacer la diferencia y la puso entre las mujeres, pero la puso en un mejor lugar. ¿Te acuerdas de Ruth? ¿Te acuerdas que tú lo que Dios llama? Y aunque tú parezcas que no, mientras estés siendo servida de la mano del rey, dale gracias a Dios, porque gracia y favor. Ya en ese momento Dios le estaba hablando de la diferencia de ella con las otras. Y comienza a ser mandada y hacer y preparada en 12 meses, conforme a la ley acerca de la mujer. O sea, a ella se le trató de cambiar su identidad. Pero sabe una cosa, tu identidad siempre estará aquí en el corazón. Cuando tú eres un hijo de Dios puedes ir a cualquier lugar, pero tu identidad siempre estará en el corazón porque tú estás sellado y yo estoy sellada. Conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplió el tiempo de sus atavios. Fueron preparados un tiempo de preparación. Tebe significa el mes 10 y había un tiempo de cumplimiento y se dio en Tebe. Amén. Dice que esos 6 meses, desde que comenzó con 6 meses con óleo de mirra, preparándola como reina. Y los otros 6 meses con perfumes aromáticos y afeites, la prepararon conforme a la petición del rey. Y así dice el Señor en Ezequiel, como nos amó, nos preparó Él a nosotros. Agrada a Dios. Entonces, pero dice que no dijera pero su identidad estaba dentro de ella. Amén. Y dice que la preparaban para ir ataviadas dice, entonces cuando ella venía, ellas iban así preparadas al rey, y todo lo que ellas pedían se le daba, para venir ataviadas con ella desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Dice que esas mujeres iban y regresaban, y si no adoraban al rey, pasaban a un lugar donde pasarían su vida hasta morir. Pero ellas hacían algo, ellas decían, no, si vamos a morir aquí, pero morimos con tesoros, pedían riqueza, pedían atavios. Ellas podían pedir lo que quieran porque él era el hombre dueño de casi todas las tierras. Amén. Ella venía por tarde y la mañana siguiente volvía a la casa según de las mujeres, y el cargo es sagaz. O sea que habrá otro eunuco del rey, guarda de las concubinas. Cuando ya ellas pasaban por bando del rey, ellas pasaban a una casa, ya no con Agay, sino con el guarda de las concubinas. No reinas, sino concubinas. Amén. No veía más al rey, salvo que el rey la quería y era llamada por su nombre. Amén. Cuando le llegó Esther, la hija de Abigail, tío Mardoqueo, y comienzan a hablar, dice que entonces Esther, en el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Abigail, no fue el rey. Guarda de las mujeres, y ganaba Esther favor en todos los que la ven. Esther sabía escuchar, como tú y yo como iglesia del Señor, preparada y lista. Tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dio. No solamente ella pidió, ella pudo haber pedido todo, pero la gracia que ella tenía era suficiente. Era que el manto de Esther, aunque la vestían con esa ropa, ella tenía el manto que no veía hombre, pero Agai sí, sabía que había algo diferente. Gracia. Amén. Por eso estaba apartada entre ellas. Era diferente. Pues voy a comenzar dando cómo eres tú y yo ante los ojos. Tenemos un vestido, aunque el mundo no lo vea, aunque todo el mundo nos quiera vestir, tú y yo portamos un manto eterno. Amén. Entonces dice que ella fue llevada a la casa de él. Amén. A llevar a la casa real el mes 10º, como hoy, en el mes de Tebe, en el año 7º de su reinado. Alineado un tiempo totalmente, el mes 10 con el año 7º del rey. O sea que un tiempo de jubileo, un tiempo de gracia y de gloria. Pero dice que el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Amén. Amén. Pero lo que te estoy diciendo
en esta palabra es que ella tuvo 12 meses de preparación. Ella tuvo que pasar 12 puertas. Ella tuvo que pasar un tiempo reflexionando lo que Dios la estaba preparando y estaba como escuchando a Dani. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Y cuando la iglesia es dirigida por Dios, el Espíritu Santo la guía para ver la gloria de Dios y hechos poderosos de la mano de Dios. Las vestiduras que la iglesia porta, aunque ella fue preparada 12 meses, ya Dios la había introducido 12 meses del año. 12 meses del año estaba preparándose, ya estaba lista. Como la iglesia del Señor debe estar lista. Debe tener su aceite preparado y en alabanza y adoración, soltando el fragante aroma de Cristo. Porque ella tenía una misión y era salvación. Había un remanente que necesitaba. Amén. Y Dios había dado los 12 meses, en el mes 10, en el año 7º del rey. Había metido su misionera allí. Que la misión de ella era ser reinas. Cada uno tiene una misión, nacemos con una misión. Sean reyes o sacerdotes. Donde Dios nos ponga, no soltemos nuestra corona. La corona Dios paga. Dice que a los obreros primero le paga igual que a los últimos. O sea que Dios paga y paga y recompensa y remunera a aquellos, las obras de aquellos que le sirven con amor y agradando a Él. Dice que ella entró ahí porque agradó desde que llegó. El edicto decía que tenía que agradar los ojos del rey, y Esther agradó a los ojos del rey. Como tú y yo estamos llamados a agradar los ojos de Dios, estar bien delante de su presencia, santos y puros en su presencia. ¿Sabe qué fue lo que ganó aquí? La pureza. Ella no pidió joyas, no pidió corona. Pero hermano, cuando tú eres un día, tú no tienes que pedirle nada al mundo, porque tú tienes que darle más al mundo, porque tú eres un manantial. Ese rey sediento que tenía vicios, que tenía cosas, que quería ganas de mostrarle al mundo tantas cosas, no estaba satisfecho con nada. Porque aunque tenía reino, tenía mujeres, tenía todo, tuvo que ser abandonado y humillado por Vasti, porque quería tomarla y mostrarla como un trofeo desnuda ante todos. Y Vasti no lo hizo. Pero Dios le hizo esa decisión, porque ella miró que era mujer digna de amor. Pero Dios la movió de allí a Vasti para poner un propósito. Humilló primero al rey. Humilló primero al rey ante todos los reinos, y por eso tuvo que buscar una reina. Pero todo eso pasó porque la mano de Dios estaba allí. Porque había un tiempo de remanente y de retorno. Había un tiempo de salvación, y es lo mismo, es la gracia de Dios. Cuando tú agradas a Dios, tú tienes que agradar a hacer la obra de Dios. Tú tienes que agradar a Dios y no a los hombres. Esther pudo haberse hecho amigas de todas allí, pero estando ahí por un puesto, hermano, tú qué vas a ser amigos. Tú tienes que caminar tu carrera. Todas esas 399 se estaban preparando para ganar ese puesto. Pero ese puesto tenía dueña. La iglesia, el trono de Dios, la novia de Cristo tiene su trono, y no entra otra, sino la que agrada a Dios. Y ese es el pueblo de Dios, es la iglesia del Señor, el remanente del Señor. Esther no iba a regresar a las casas de las concubinas, porque los hijos son dignos de honra. No iba a ser deshonrada, porque lo que Dios llama y escoge, aunque el mundo vea, aunque ella fue arrastrada, aunque fue llevada, aunque otras no era del mismo pensamiento, ya la había sido arrastrada a un pensamiento, pero ella no se dejó arrastrar. Ella demostró la gracia del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios la posiciona en esas mesas. Dios la instruye. Esos 12 meses fue preparada e instruida para manejarse como reina. Esther se concentró a ser reina. Y no reina para mostrar solo sus ataques, sino porque la gracia y el favor estaba con ella, igual que José. Todo el proceso de su desierto, todo el proceso de que el mundo quiso ser, no cambió su corazón de hija de Dios. Y eso es lo que tú estamos llamados como de Dios. Dice, hermano, que el rey se enamoró tanto que hubo un banquete. Un banquete lleno, hermano, que el mismo rey la vistió, la amó más que todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia más que las demás vírgenes, y la hizo reina en lugar de Vasti. Amén.
Comenzaba Dios a destronar un corazón de diamante, un hombre que tendría que firmar edictos de retorno, un hombre que tendría que amar a los demás. Y les voy a contar una cosa, la realeza de Dios estaba en esta ciudad sirviendo en los palacios, tenían cargos altos, unos eran escribas del rey, otros coperos del rey, otros como Daniel. O sea, cuando esa semilla de Dios fue llevada, de realeza fue llevada allá, Dios los preparó para el retorno, pero también supieron mostrar la economía de la gracia de Dios. Amén. De la sublime gracia de Dios. Entonces dice aquí que hizo el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther. No se llamó el banquete del matrimonio, no se llamó el banquete se llamó el banquete de Esther. Y ya no fue un banquete aparte, fue un banquete de toda la nación. Había mesas servidas y una fiesta que trajo a un pueblo de Dios y a un pueblo, porque es una cosita buena. Pero esta alegría de él y lo que trajo Esther a este corazón fue prepararlo para que muchos hombres de Dios pudieran ir a retornar y llevar honra a los que estaban adelantándose y preparando el templo de Dios. Amén. Y dice que el banquete de Esther y disminuyó. ¿Qué pasó cuando el corazón del rey está contento? Se pagan deudas. Se disminuyó tributo a las provincias e hizo Dios mercedes conforme a la generosidad del rey. La introducción de Esther, cuando ella hizo el banquete, todo el pueblo tuvo paz, pero también se disminuyeron los impuestos. O sea que ella entró trayendo gozo a una nación. Y eso es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús te restituye a ti y a mí, nos redime, Él trae todo esto porque hemos agradado a Dios. Cuando tú agradas a Dios, todo, primeramente la salvación, llega a ti. Tu corona y tus vestiduras de las que te hablé en Ezequiel, nos lava, nos limpia como Esther. Este capítulo nos recordó a ese capítulo. Pero Esther no fue infiel. Amén. ¿Sabes que donde quiera que un pueblo de Dios, aunque esté cómodo y se crea que esté seguro y que nada va a pasar, ellos, sí lo digo, todos los que quieran vayan, y los que no conocían no fueron. Tú por ser hijo de Dios vas a tener persecución, pero el manto real y tu fe y tu identidad en Cristo Jesús te va a salvar. Otros morirán porque no confesarán su fe, pero ella la confesó. Las vestiduras nuestras son de realeza. Estamos ataviadas como novias y hay una boda y hay una marcha real, porque el desposorio se está haciendo. Amén. El Señor está llamando a su iglesia a que vuelva a casa, porque hay un banquete para la boda. Amén. Dice que el amor, dice el Señor en Ezequiel 16, que el amor la hizo suya. ¿Viste cómo estábamos en el campo? Y es lo mismo, nos lava, nos limpia, nos viste, pero para agradar a Dios. Eso es lo que el Señor Jesús vino a traer. Él se quitó toda esa gloria, se hizo como nosotros y nos dijo: voy a vencer esto en la carne para decirle a todos ustedes que pueden vencer, que pueden ganarse, que pueden pasar al banquete y a esa invitación. Amén. Desde el principio nos dimos cuenta que Esther nunca estuvo en competencia. La iglesia no compite. El que compite con un hijo de Dios, que compite con otro hijo de Dios, no está en el concurso, porque Dios no compite. Amén. Entonces dice aquí que esta gran prueba de fe Dios levantó a Esther y Mardoqueo mucho antes de que el peligro se manifestase. Esto revela que Dios prepara sus instrumentos antes de la crisis, no durante ella. Dice que ya Esther estaba recibiendo los favores del rey, pero venía para el pueblo una prueba. La reina estaba en el trono sentada, pero para el pueblo venía una prueba. Amén. No durante ella. Aunque su nombre no se menciona, el nombre de Dios en el libro, su mano soberana dirigió todo detalle, mostrando que Él gobierna, aun cuando parece que está oculto. El cielo gobierna, acuérdate de eso siempre.
Y de momento en que Esther llega al palacio, agradó al rey y halló gracia delante de sus ojos. Y dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Amén. Este es un respaldo de Dios que derribó los propósitos del hombre, porque Dios establece todo, Dios lo estableció. Ningún plan contrario puede prevalecer ante la obra de Dios. Amén. Dios ya había preparado la liberación mientras el enemigo levantaba decretos de muerte. Dios ya había escrito la vida y eso hizo Jesús. Cuando el Señor fue enviado, antes de que pasaran todas las cosas, Dios envía a su Hijo unigénito. Cuando llegan los pastores y visitan, llegan gente de lejos, pero los que debían estar listos, avistados en los tiempos, no estaban. Llegaron gente de lejanas tierras y honraron a Jesús como rey. Pasaron un tiempo y no se habían dado cuenta. Y fuera de eso que pasó el tiempo y llegaron allí esos hombres de tierra lejana y les dijeron, ha nacido un nuevo tiempo. Ellos dijeron, vayan ustedes. Los que estaban se quedaron mejor sentados en la mesa de Herodes, pero Herodes Pila mandó a matar gente. Amén. Amén. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Porque el favor de Dios precede ante la batalla, el remanente siempre tiene propósito. Dios trastorna los planes del soberbio y exalta al humilde. Dios sigue siendo Dios, aun cuando no se le nombra. Esther es un testimonio que gobierna los tiempos, los reinos y los destinos, y que Dios jamás abandona a su pueblo. Él guarda a los fieles, al remanente fiel, los posiciona estratégicamente y los levanta para un tiempo como este. Dios no abandona a su pueblo. Él reina, Él establece y su palabra siempre se cumple. Eso es lo que nos abre el libro de Esther. Esther era una hija de Dios de un pueblo sellado de tiempos antiguos. Y aunque fue un tiempo de esclavitud, ella no era esclava. Nosotros no fuimos llamados a ser esclavos, sino reyes y sacerdotes. Y ahí posicionó una reina y posicionó profetas y sacerdotes a tierra lejana, pero sabían vivirlo. Este es un tiempo en que el remanente tiene que ser un remanente con mucha luz. Este es un tiempo donde la avanzada real está caminando y está guardada por sus valientes de Dios. Hay ángeles que guardan al remanente de Dios. Y hoy es la palabra que el Señor me ha dado a mí para este día. Amén. Todo movimiento, cuando estaba listo para entregar todo, Dios siempre tiene todo listo. Pero debemos caminar en la justicia e integridad. Y eso nos dio Esther, mientras estaban pensando cómo sacar si no ganabas, no había plan B. Esther tenía un solo plan, y Esther mostraba su imagen, que era reina, y que ya no iba a salir de indigna, que si iba a ser tomada, iba a salir con los tesoros del reino, y iba a administrar esos tesoros junto a su reino. El rey al final puso todo a manos de él, el amor, y eso es lo que hizo Dios con nosotros, nos ama. Por eso hoy yo te invito a que tú mires como Dios nos ve. Vamos a leer Isaías 60 para despedirnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice en Acción de Gracias, dice Isaías 12, he aquí Dios es salvación mía, versículo 2, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que me ha regalado, ha sido Él. Y acuérdate de eso, la iglesia de Dios no compite, ella es reina. Así que hoy tenemos decretos y palabras aquí para nosotros como reyes y sacerdotes de Dios. Y que hoy, en este tiempo del Señor, tú puedas ser hallado una persona íntegra y leal para que Dios te pueda y nos pueda usar. Amén. Le damos la gloria, Padre nuestro. Hoy yo te invito a ti a recibir a nuestro Señor Jesucristo y una lucha espiritual de Jehová reprenda. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy esta palabra la sujeto y la sello con la sangre de Cristo. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú eres mi Dios. Y hoy, Padre eterno, esta palabra queda sellada por tu palabra, porque es tuya.
Dice aquí Isaías 61. Prepárate para recibir al Señor. En el nombre de Jesús. Dice Isaías 61. Vamos a leer en el nombre del Padre. Buena nueva de salvación para siempre. El Señor vino aquí para proclamar la buena nueva de la voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y dice entonces el Señor que vino a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No es para gloria de hombres, es para gloria de Dios. Amén. Porque dice el Señor aquí, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, versículo 8. Para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Es pacto, hermano. Y dice aquí, entonces, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que la vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Donde quiera vayamos, hermano, en cualquier nación, tenemos identidad. Amén. No la perdamos, porque viene un tiempo donde las personas deben escoger o ser parte de la identidad del mundo, parte de la identidad del reino que pertenecemos. Y dice entonces, hermano, cómo nos viste el Señor, Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como novia adornada con sus ollas, porque la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Eso somos tú y yo. Alabanzas y adoración para Dios. Así que hoy yo te bendigo y que esta palabra te edifique, porque es un tiempo donde aunque usted parecía que iba a ser desamparada, iba a ser afrentada, que su tierra sería desolada, ella fue de bendición porque tenía la gracia de Dios, por Dios tiene su gracia. Así que hoy esta es esa tierra amada y desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven que se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Este es un tiempo de amores. La iglesia ha entrado a un tiempo de amores. El Cairo de Dios y la puerta se ha abierto. Yo te invito a que pases por esa puerta, a que pases por un tiempo de bendición, a que Él pagó nuestro Señor Jesucristo un rescate por ti y por mí. Yo te invito hoy que te arrepientas de no tener una búsqueda genuina, de que solamente buscas al Dios tuyo como un apagafuego o como un canasto para echar tus basuras. Él no le agrada eso. Él te ve porque te abandona, pero hoy el Señor nos da una oportunidad para ser parte de su linaje. Así es como Él nos ve, novias y novios adornados con una invitación para ese banquete, para que todas las bendiciones de la edad vengan a nosotros. Así que hoy le damos la gloria y la honra al Señor nuestro. Hoy tomamos esta palabra y tomamos esas bendiciones de este banquete, de este tiempo. Bendecimos al remanente del Señor, porque cuando el Rey está contento, hay gracia y favor para una nación. Bendita la nación, cuál es Jehová, es su Dios. Hoy bendecimos este día. Hoy yo te bendigo a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a que esa gracia y ese favor se derrame cuando tú decidas seguir al Señor. Que tomes una Biblia, compres una Biblia, o que si no tienes, te decidas hoy a recibir y te instaures el altar y prendas el altar como la tsunamita dentro de tu casa, porque Dios no está fuera de tu casa, Dios está en tu corazón y en el altar de tu casa, para luego ir a la congregación de los santos. David tenía su altar en el corazón, lo amaba con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente y sus fuerzas, pero él amaba a Dios primero. Por eso él no le interesaba sino solo estar en su presencia. Amén. Así que yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La invitación de hoy es que recibas y creas en nuestro Señor Jesucristo y serás hallado escrito en el libro de la vida. Con esta palabra yo te digo, como le dijeron la gente que recibía a Juan, con Juan hablándole duro. Le habló al pueblo, le habló a los del gobierno y le habló a la milicia. ¿Qué tenemos que hacer, maestro? Lucas 3.
hagan esto, hagan esto, hagan esto. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Y predicad el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y predicándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizándolos en su nombre. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y predica el Evangelio. Eso es lo que fuimos llamados, a predicar su palabra y ser confiables para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que la presencia del Señor te abrace. Hasta aquí me ayudó el Señor. El Señor te ama, Cristo te ama. Hoy lo que te quiero decir es que ya no somos sangres de esa del pueblo, ni de pueblos, ni de naciones. Estamos nosotros la sangre de Cristo y somos ADN de Dios Altísimo en Cristo Jesús. Y que el fuego y el don de Dios está en nosotros. Así que sellados por esa gracia y favor, te bendigo para este nuevo tiempo, porque hoy es un gran día. Hoy porque algo grande viene del Señor para su casa. Honra hay para los que honran a Dios. Así que hoy voy de camino. Amén. Voy de camino.